La selección femenina empieza este miércoles en Suiza la 5ª Eurocopa de su historia. Aunque nunca ha ganado esta competición, la roja llega como clara favorita después de conquistar el Mundial de 2023 y la Liga de Naciones en 2024. Destacan 2 balones de oro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Pero también pesa una ausencia clave, Jenny Hermoso, la máxima goleadora histórica y figura del último Mundial. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué Jenny Hermoso se ha quedado fuera de la Eurocopa? Hola, Diego. Hola, Ana, ¿qué tal? Diego Fonseca es mi compañero de la sección de deportes, es el responsable del área de fútbol femenino y yo quería charlar contigo porque empieza la Eurocopa y hay una ausencia que me llama la atención, Jenny Hermoso. En estos últimos meses hemos visto cómo ha pasado de ser una fija en la selección a quedarse fuera. ¿Qué ha pasado? Pues Ana, creo que no es sencillo explicar qué ha pasado porque se entremezclan 2 motivos. Por un lado está lo estrictamente deportivo, de gestión de vestuario, y por el otro lado están las consecuencias personales y profesionales que sufrió Jenny Hermoso por la agresión del que era su jefe y por denunciarlo por 2 delitos, un delito de agresión sexual y otro delito de coacciones. Y hemos hecho con ella el mismo trabajo que hemos hecho con todas, ¿no? Hemos valorado su año en Tigres, hemos hablado con su entrenador en varias ocasiones y bueno, hemos hecho lo que tenemos que hacer para ver lo que necesitamos o no de las futbolistas y en este caso, en su posición, pues tenemos a Patri, tenemos a Zubieta, tenemos a Alexia, tenemos a Aitana, tenemos a Vicky, puede entrar Mariona, puede entrar Pina. Te refieres a ese beso no consentido de Luis Rubiales, del que era su jefe, y estamos escuchando a la seleccionadora Montse Tomé el 10 de junio, cuando dio la lista de convocadas para la Eurocopa y explicó por qué no llevaba a Jenny Hermoso, pero solo habla de motivos deportivos. Claro, lo que pasa es que para entender bien por qué Jenny Hermoso se ha quedado fuera de esta Eurocopa, tenemos que volver por lo menos hasta el 20 de agosto de 2023. No nos podemos quedar solo con esta última explicación deportiva. En un momento de la celebración se van acercando las jugadoras y va abrazando una a una a cada una de las internacionales y se acerca Jenny Hermoso y pues se abrazan y el presidente de la federación la sujeta, digamos, de la cara y le da un beso en la boca. Ese beso no consentido lo cambió todo. El entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dimitió 21 días después por la presión social y política. El que era entrenador, Jorge Vilda, fue cesado y en su lugar la federación eligió a Montse Tomé. ¿Quién era Tomé? Pues mira, Montse Tomé, que es la primera mujer en dirigir la selección española femenina, había sido una futbolista, pero sobre todo era la mano derecha de Vilda. Se conocieron en la escuela de entrenadores de la propia federación y un día después de acabar el curso de entrenadores, que estaba impartido por el propio Vilda, él le propuso a la que había sido su alumna formar parte de su staff. Ella aceptó, pero su relación se fracturó cuando Vilda se posicionó con Rubiales en el caso de Jenny Hermoso. La federación, a pesar de que ella aplaudió el discurso, la elige a ella como la seleccionadora y destituye a Jorge Vilda. Y lo que hace también es dejar a Jenny Hermoso fuera de su primera lista de convocadas, que es muy raro que un mes después de que Jenny Hermoso fuera elegida como la segunda mejor jugadora del Mundial, se quede fuera de su primera lista de convocadas. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas y bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Entonces, y esto es lo que dijo Tomé para explicar su decisión. Diego, Jenny Hermoso primero sufre una agresión sexual, después la apartan de su puesto, de su trabajo, de lo que le gusta hacer, sabe hacer. Queríamos hablar también de eso con Isabel Valdés, que es la corresponsal de género del País. Hola, Isa. Hola, Ana. ¿Esta manera de proceder no implica un castigo doble para Jenny Hermoso? Siempre.
pero esto ocurre siempre, sea como sea, las víctimas de violencia sexual que denuncian, y sea cual sea también el grado de intensidad de esa violencia, son siempre también víctimas de otra violencia posterior que se ejerce sobre ellas. Puede ser institucional, puede ser familiar, puede ser social. A su alrededor siempre va a haber alguien o algo, y con algo me refiero a alguna organización o una empresa, que tomará unas decisiones determinadas o hará algo, ¿no?, determinado respecto a esa mujer. ¿Qué fue lo que escribió Jennifer Hermoso en sus redes sociales después de que Tomé dijese eso de protegerla? Pues ella escribió: ¿protegerme de qué? ¿De quién? En ese protegerla, entre comillas, podría haber, por un lado, un tremendo paternalismo. Es decir, voy a hacer lo que creo que es mejor para ti porque tú no puedes decidir por ti misma. Y digo podría porque muchas, pensaron que ni siquiera había una deferencia para con ella. Es decir, que lo que realmente había detrás de ese protegerla eran ganas de la propia federación, de la cúpula de la selección, de protegerse a sí misma como institución. Querían que se dejase de hablar de la agresión porque les parecía que ya se había hablado mucho. Y querían silencio, porque al final, Ana, todo acaba yendo de eso al final, del silencio, de silenciarte, de silenciar a quien sea que esté hablando, de que te calles, vaya. Diego, la relación de Montse Tomé como seleccionadora con Jenni Hermoso es que no podía empezar peor. Claro, para Jenni Hermoso fue un golpe muy difícil de asumir. Primero, porque se quedó fuera, y segundo, porque vio que después del calvario que estaba pasando, no formaba parte de la selección. Hay que tener en cuenta también que casi todos los altos cargos de la cúpula de la federación intentaron maniobrar para exculpar a Rubiales en el caso del beso. De esas maniobras quiero que me hables, pero dadme un momento, enseguida volvemos. Estoy con Isabel Valdés y Diego Fonseca hablando sobre la ausencia de Jenni Hermoso en la Eurocopa. Estábamos analizando por qué no está. Por recapitular, Jenni Hermoso, segunda mejor jugadora del Mundial, sufrió una agresión sexual en ese Mundial de 2023, ese beso no consentido de su jefe, Luis Rubiales. La federación maniobra para que no denuncie y exculpe a Rubiales, y la nueva seleccionadora la deja fuera de su primera lista. Lo que no entiendo, Diego, es por qué poco después Montse Tomé sí convoca a Jenni Hermoso para jugar. Claro, un mes después de dejarla fuera de su primera lista, en octubre de 2023, ahí sí que la vuelve a convocar. Ahí Montse Tomé dice una frase que para mucha gente quizás sea torpe, pero que revela mucho de cómo piensa ella y cómo valora ella la situación. Tomé dice que la vuelve a convocar porque ya no hay tanto foco. Y dice que la decisión de no convocarla había sido deportiva, porque, y es literal, las decisiones deportivas engloban muchas cosas. Es decir, Tomé cree que en una situación así, en ese torbellino mediático, Jenni Hermoso no está en condiciones de jugar al fútbol. Me llama la atención eso de que ya no hay tanto foco. ¿Eso es una decisión habitual en un entrenador? Yo creo que no. O sea, de hecho, nunca ha habido un caso así en España. Bueno, y además yo creo que aquí hay otra cosa, ¿no? De forma general creo que perdemos el foco de las cosas a las pocas horas de que pasen. No es una cuestión de este caso, nos pasa con todo. Pero sí creo que aquí hay una cuestión específica de este caso, o de muchos otros cuando tienen que ver con hombres con poder. Que es que todo el sistema está organizado, digamos, para contener los daños, para amortiguarlos y para minimizarlos. De ahí, por ejemplo, el señalamiento a las víctimas cuando denuncian, el vuelque del peso de la responsabilidad de lo que sucedió en ellas, decir que mienten, que están exagerando, que están tergiversando. Y llegado el momento cuando ya nada más pueden hacer, entonces desviar o diluir la atención, sea como sea. Y lo mejor para que eso pase, para que la persona en cuestión o la agresión en cuestión pase, es relegarla a un segundo plano. A partir de ahí, Diego, Montse Tomé convoca todo el tiempo a Jenni Hermoso. Sí, a partir de ahí la sigue convocando desde octubre de 2023. De hecho, se ve que Jenni Hermoso sigue siendo una jugadora fundamental en la selección. Jenni Hermoso es parte del once titular con el que España gana la primera Liga de las Naciones de su historia en la primera edición del torneo. Jenni Hermoso mete un gol, por ejemplo, a Países Bajos en las semifinales, y forma parte también del once titular con el que España gana a Francia por 2-0 la final. Lo que pasa es que su situación en la selección cambia después, en los Juegos Olímpicos, en el verano del 2024. ¿Por qué? ¿Cómo cambia? Pues miran, ahí Jenni Hermoso ya solo fue titular en uno de los 6 partidos que jugó España.
Montse Tomé recuperó para esos Juegos Olímpicos a una jugadora que se llama Patri Guijarro, que es una de las mejores pivotes del mundo y que no estuvo en el Mundial porque formó parte del grupo de 15 jugadoras que en septiembre de 2022 renunció a la selección y ella no quiere volver a la selección hasta entonces. Entonces, Montse Tomé recupera a esa jugadora y apuesta por un centro del campo nuevo en el que no está Jenny Hermoso. Jenny no se lo toma muy bien, no acepta su nuevo rol y la seleccionadora toma después de los Juegos la decisión de no convocarla. Manda un mensaje muy claro, que viene siendo algo así como: aquí en el vestuario mando yo. ¿El resto del equipo a todo esto qué dice? Pues durante los meses en los que Montse Tomé no convoca a Jenny Hermoso, hay un grupo de veteranas, por ejemplo, que dan varias entrevistas a medios de comunicación, como Irene Paredes, que es la capitana, o Alexia Putellas, que es la segunda capitana, que dicen básicamente que sí que les gustaría que Jenny estuviera en la selección, pero que respetan que eso es una decisión de Montse Tomé. También hablan de esto en un documental en Netflix que se llama Se acabó, Diario de las Campeonas, en el que digamos que, bueno, muestran cierta distancia con la seleccionadora y con la federación por todo lo que pasó, claro. Entonces, Montse Tomé deja de convocar a Jenny Hermoso. ¿Y ella cómo se lo toma? Bueno, pues ella deja de convocarla en noviembre de 2024 y al principio Jenny Hermoso no habla. Lo que pasa es que llega un punto en el que Jenny Hermoso explota en Twitter, porque Tomé defiende públicamente en las ruedas de prensa que Jenny Hermoso es una jugadora convocable como el resto, pero Jenny Hermoso dice que no se traga ese discurso y escribe un tuit en el que explota contra Tomé. ¿Qué dice el tuit? Pues el tuit dice que estaba cansada de escuchar su nombre entre tanta falsedad y que decir las cosas de frente y como son realmente no debería de costar tanto. Contra la seleccionadora, contra su jefa. ¿Este enfrentamiento le pasa factura a Jenny? Claro, además de haber sido víctima, la sensación es que ha pagado un precio público por denunciar. Bueno, las mujeres siempre pagan un precio público por denunciar, ¿no? Creo que aquí también es importante decir que ese precio público para las mujeres es también privado y personal. Los delitos sexuales son los que atacan de forma más directa a la integridad de las mujeres, a su libertad y a su vida. Por lo tanto, aquí, lo profesional o no, lo laboral o no, está totalmente interconectado también con lo personal. Vale, hasta ahora me estabas hablando, Diego, del enfrentamiento entre Montse Tomé y Jenny Hermoso, que cada vez se va calentando más. Pero, ¿qué hace la institución deportiva en la que trabajan? Pues, Ana, durante esos meses sobre todo durante ese agosto de 2023, lo que hace la cúpula federativa es intentar exculpar a Rubiales, a costa del sufrimiento de Jenny Hermoso, claro. Por ejemplo, durante el avión de vuelta a España desde Sydney, intentan hablar con Jenny Hermoso para que publique un comunicado en el que exculpe a Rubiales por el caso del beso. Luego también durante las vacaciones de Jenny en Ibiza se intentan acercar a ella y le dicen que tiene que defender a Rubiales, que no lo puede dejar caer y demás. Esto, por ejemplo, quedó muy claro durante el juicio. ¿Conocía usted el protocolo antiacoso y antiviolencias sexuales que se aprobó un poquito antes del Mundial? No, y nadie nunca nos informó. ¿No les informaron a las jugadoras de él? No. ¿Usted se sintió violentada en su integridad sexual como mujer? Sí, me sentí poco respetada. Creo que fue un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé porque a mi persona creo que se le faltó respeto. Lo que hace la federación es un protocolo por el área de integridad que viene siendo básicamente una especie de pantomima para salvar la imagen de Rubiales. El tribunal condenó a Rubiales por un delito de agresión sexual, pero lo absolvió del de coacciones. Pero esto, no significa exactamente que no existieran esas presiones. Lo que significa es que el tribunal consideró que no había, la intimidación o la violencia suficientes como para tipificar esas presiones como un delito de coacciones. Isa, tú también seguiste ese juicio. De hecho, escribiste un artículo sobre esa forma de proceder de la federación de la que está hablando Diego, que se titulaba Juicio a Rubiales, la chulería o cómo funcionan los boys club.
Fue porque estaba escuchando el juicio, ¿no? Las declaraciones, y me acordé inmediatamente del libro que hace un par de años escribió Martín Delvaux, que se llama Los Boys Club, porque los hombres siguen dominando el mundo. Escuchando a Rubiales declarar o al resto de la cúpula de la federación, me di cuenta de eso, ¿no? De cómo sus respuestas eran totalmente altivas, llegaron a ser desafiantes frente al juez, pero eran también absolutamente naturales. Era la naturalidad y la espontaneidad propia de quien no está acostumbrado a que se le exija una respuesta, ¿no? Ni siquiera tener que darla. Entonces recordé el libro, y es que en el 4º capítulo, que se llama Orígenes, la ensayista describe de diversas maneras, ¿no?, que es un boys club. Te pongo 2 ejemplos. Una es una organización que tradicionalmente ha excluido a las mujeres y se encuentra bajo el control de los hombres. Otra es un grupo de hombres ricos y de edad avanzada que ejercen un poder político, ¿no? Y esto pasa en muchísimas otras organizaciones. Cumplen varias de esas pautas patriarcales que Delvaux define, ¿no? Poder vertical, influencias y favores cruzados, lealtades sostenidas sobre esas influencias y favores, y además alimentadas por una perspectiva muy parecida acerca de diversas cuestiones. Y quizás la expresión más aproximada, que también lo puse en el artículo, en el lenguaje coloquial español, es de que algo funciona como un cortijo. Uh-huh. Y un cortijo es la federación, pero lo son tantas otras organizaciones. Ella tuvo que ir al psicólogo, ella tuvo que vivir esa humillación, ella tuvo que justificarse, no se le dejó disfrutar del triunfo. Ella va a quedar como la del beso. Sí, es así de triste. No como una de las jugadoras que ganó el Mundial. Va a ser doña Jennifer Hermoso, la del beso. ¿Por ella? ¿Por su culpa? No. Por el comportamiento de quien realizó esa acción delictiva. Esta era la fiscal Marta Durántez en el alegato final, en el juicio. Además de la gestión del grupo, de todo lo que le ha pasado psicológicamente, ¿cómo está ella deportivamente, Diego? ¿No sería aprovechable para la selección? Sí, yo creo que futbolísticamente, por supuesto que sí. Jenny Hermoso es una de las jugadoras con más calidad que hay en España y tiene muchísimo talento en los últimos 3/4 de campo. Es una jugadora con una facilidad enorme para girarse y orientarse a portería, para filtrar balones en el último tercio. Lo que pasa es que, bueno, Tomé prioriza la gestión de vestuario, ¿no? Jenny Hermoso es la máxima goleadora de la selección. Este año ha marcado desde enero, creo que son 5 goles en los 19 partidos que ha jugado con su club, que es el Tigres mexicano. Pero los puentes con Tomé se rompieron, como contamos antes de la lista ya definitiva para la Eurocopa este mes de junio. Aquí lo que vemos es que hay una parte deportiva y otra personal. Las consecuencias tremendas en lo personal, en lo profesional, de denunciar un abuso, de convertirse en alguien, en cierto modo, incómodo. Lo que es difícil quizás es saber qué ha pesado más en el caso de Jenny Hermoso. Fíjate, Ana, dices convertirse en alguien incómodo, y ahí de quien me acordé es de otra mujer, de una académica y catedrática inglesa que se llama Sara Ahmed y que lleva los últimos años de su vida precisamente estudiando qué pasa cuando se denuncia y cómo las mujeres que denuncian, muchas otras personas, ¿no?, pero también las mujeres que denuncian, se convierten en aguafiestas. Su último libro, ¿no?, se llama Denuncia, y explica ahí cómo denunciar te convierte en alguien que socialmente se entiende como alguien que jode la vida a los demás y como alguien que no quiere ser feliz y que además está intentando evitar la felicidad de los demás. Yo creo que nunca vamos a saber, y es imposible saber, qué pesó más en el caso de Jennifer Hermoso, pero lo que sí que creo que es absolutamente objetivo es que la denuncia pesó. Y creo que es también porque todo está configurado para que no molestemos, para que las mujeres específicamente no andemos jodiendo al poder ni al propio sistema. Y cuando ocurre todo esto, como cuando ocurre lo que ha pasado con Jennifer Hermoso, hay también algo de colectivo, y creo que es una reflexión que también tenemos que hacer. Hay una especie de castigo hacia todas las demás que parece decir, oye, si te quejas y si denuncias, también te puede pasar esto. E igual es mejor que te quedes calladita y obediente, que tampoco es para tanto, ¿no? Diego, ¿tú qué crees que ha pesado más? Es difícil saberlo porque nadie está en la cabeza de Montse Tomé, ¿no? Pero está claro que las dos cosas han influido. Por un lado, la gestión de vestuario, y por el otro lado, las consecuencias personales y profesionales que ha pagado Jenny Hermoso.
Además, ella tiene 35 años y se ha quedado fuera del que probablemente hubiera sido su último gran torneo de selecciones. Además, con un enfrentamiento por Twitter con mensajes cruzados con la seleccionadora, ¿no? De una manera un poco fea. Esto da un poco de... La sensación es que se repite un poco lo que pasó con Vero Boquete, que fue la primera gran figura de la selección española, la primera mujer en España que ganó una Liga de Campeones 8 años atrás. Vero Boquete lideró una revuelta contra el que fue seleccionador español durante 30 años, que se llama Ignacio Quereda, por el trato discriminatorio y los entrenamientos poco profesionales que tenía Quereda. Y a Vero Boquete esto le costó no ir convocada con el siguiente seleccionador, con Jorge Vilda, que además ni dio una explicación muy clara, como ha hecho Tomé con Jenny Hermoso, ni tuvo una despedida digna a la altura de la figura de Vero Boquete. La historia se repite. Gracias, Diego. Gracias, Isa. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Este episodio lo han realizado Diego Fonseca e Isabel Valdés. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.